Un gusto en saludarlos. Mi nombre es Félix Peralta, docente de la materia de Introducción al Derecho. Esperemos que tengamos una buena gestión y pues vamos a comenzar de manera directa con el desarrollo de los temas que han sido propuestos para esta materia. Vamos a referirnos el día de hoy al capítulo 36 del texto de Introducción al Derecho del doctor Moscoso. El capítulo 36 hace referencia al Estado, ¿no? Ahora, claro, respecto al Estado, ustedes se van a preguntar qué vamos a entender por el Estado, cuál es el objeto o la importancia más bien del Estado para el estudio del derecho, cuál va a ser la definición del Estado propiamente dicho, qué elementos conceptuales del Estado debemos tomar en cuenta, como por ejemplo la población, el territorio, el gobierno. Nos vamos a referir al poder del Estado y finalmente nos vamos a referir a la soberanía, que es otro elemento constitutivo precisamente de los alcances que tenemos del Estado. Ahora bien, vamos a ver qué entendemos o qué debemos explicar respecto a la importancia del Estado. Ven ustedes que cuando nosotros hablamos de una sociedad que se va organizando, esta sociedad tiene por base leyes, esta sociedad tiene por base una organización mínima que permita una convivencia pacífica, una convivencia armónica, una convivencia regida en reglas más bien respecto a los ciudadanos. Entonces, esta sociedad tiene que organizarse de alguna forma para que esas reglas, para que esas normas, ¿verdad?, se cumplan y que permitan efectivamente una coordinación y una vida armónica entre los individuos. Y para esto surge lo que se llama el Estado. El Estado viene a ser un elemento, un elemento constitutivo, si se quiere, regulador, organizador de lo que es la sociedad, de lo que es la convivencia entre los hombres. Por eso de entrada se dice que el Estado es la sociedad jurídica y políticamente organizada. Es decir, tenemos elementos de carácter político y tenemos elementos de carácter jurídico que nos permita precisamente organizar el Estado. Respecto al origen del Estado existen diferentes tesis, diferentes hipótesis, ¿no? Se habla, por ejemplo, del contrato social, se habla de un acuerdo entre los hombres para precisamente posibilitar una coexistencia pacífica, ¿no? Algunos dicen que el estado de naturaleza era armónico y para evitar perder ese estado armónico es que se lleva el contrato social. Ahí está Rousseau, ¿verdad?, diferentes autores que nos hablan precisamente del origen del Estado. Otros, por el contrario, dicen que teníamos un estado de caos, donde los hombres vivían más bien una especie de guerra fratricida y, sin embargo, para evitar la destrucción precisamente del hombre mismo es que se decide llegar a un acuerdo, a un pacto social, a un acuerdo que va a permitir que el hombre lleve adelante sus actividades. Por lo tanto, este Estado es fundamental para que nosotros hablemos de derecho. Ahora, ¿cómo se organiza el Estado políticamente? El Estado se organiza políticamente fundamentalmente en base a un gobierno, que enseguida lo vamos a ver, ¿no? De ahí surge la importancia del Estado para el estudio del derecho. Es decir, no va a ser posible que podamos estudiar el derecho en su contenido mismo, ¿verdad?, si no entendemos este concepto básico, regulador, importante que tiene el Estado respecto a la sociedad misma. Y yo les adelantaba ya una definición del Estado, que básicamente tiene que ver con esta sociedad jurídica y políticamente organizada. Una sociedad que tiene leyes, una sociedad que tiene órganos políticos que van a permitir organizar, ¿verdad?, lo que es la sociedad en su conjunto. Y ya de manera concreta ustedes ven, ¿verdad?, nosotros tenemos, por ejemplo, un órgano ejecutivo dirigido por un presidente, tenemos un órgano legislativo donde tenemos asambleístas, representantes del pueblo, ¿verdad?, que van a elaborar leyes. Es decir, es toda una estructura política que vamos a tener, ¿verdad? Y luego tenemos un órgano judicial, ¿verdad?, tenemos un órgano electoral, y la estructura, la organización del Estado tiene una base inicialmente de carácter horizontal, donde tenemos ahí, ustedes pueden ver
un gobierno central con diferentes ministerios, viceministerios, se organiza así más o menos el Estado, y tenemos una estructuración vertical. La estructuración vertical tiene que ver, por ejemplo, con el tema de también del Estado central, pero tenemos gobiernos departamentales, gobiernos municipales, gobiernos locales, gobiernos regionales, que se van estructurando de manera autónoma según lo establezca la propia Constitución Política del Estado. El año 2009, en febrero del año 2009, se ha dictado una nueva Constitución en la que la Asamblea Constituyente en su momento estableció nuevos parámetros precisamente a partir de esta Constitución, que establecen esta forma de estructura casi autonómica que tiene el Estado boliviano, pero que no es tan similar o más bien que es diferente, ¿verdad?, a un Estado federal. Luego vamos a hablar un poco de eso para que ustedes se ubiquen, pero tenemos un parangón más o menos con un Estado autonómico. En España, por ejemplo, se habla de un Estado autonómico. En Argentina se habla de un Estado federal, ¿verdad?, que tiene una estructura diferente a un Estado autonómico. La estructura federal fundamentalmente se caracteriza porque tiene un gobierno, tiene un órgano legislativo, un órgano judicial de manera autónoma. Es decir, cada Estado tiene un poder, si ustedes quieren, autónomo. En Estados Unidos pasa lo mismo. Tenemos una estructura federal donde existen estados que dictan sus propias leyes, dictan y aplican sus propias leyes de manera independiente. Nosotros en el Estado autonómico más bien tenemos una estructura, sí, con algunas características, pero más que todo desde el punto administrativo se organiza esta estructura del Estado boliviano, que, como les decía, tiene que ver con las gobernaciones, por ejemplo, gobernación de Santa Cruz, gobernación de La Paz, gobernación de Oruro, de los diferentes departamentos del país, ¿verdad? Son gobernaciones a nivel, si ustedes quieren, departamental, ¿no? Y luego tenemos gobiernos municipales o locales que se estructuran a través de las alcaldías, que ustedes conocen, las alcaldías que tienen un alcalde como representante y tienen un consejo político o un órgano, una especie de asamblea que viene a ser el consejo municipal que está organizado en base a concejales. Y tenemos gobiernos regionales, fundamentalmente en macros regiones, que por ejemplo la Amazonía puede establecer una región que no está muy claro en nuestra Constitución y que no tiene una aplicación hoy día todavía de manera muy efectiva a nivel regional. Y claro, esta autonomía tiene esta forma de estructuración en nuestro país, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los elementos del Estado que ya hemos empezado un poco a hablar, verdad? Fundamentalmente se dice hoy que tenemos un territorio, ¿verdad? Un territorio que va a ser la base física de un Estado. ¿Cuál es el territorio? Es la extensión geográfica que tiene un Estado. ¿Cuál es la extensión geográfica? Está compuesta por un suelo, por un subsuelo, es decir, la superficie física sobre la que nosotros nos movemos, ¿verdad?, es un suelo. Entonces, ese es el territorio. Tiene límites, tiene limitaciones espaciales, ¿verdad?, en el territorio interno, con relación y exclusión, por ejemplo, a otros estados. Estos límites se llaman límites fronterizos. Entonces, toda esa superficie se viene a constituir el territorio como tal, ¿verdad? El territorio como tal, y ese territorio abarca, ¿verdad?, el tema del suelo y del subsuelo. ¿Por qué es importante ello, queridos estudiantes? Porque el Estado boliviano va a ejercer una soberanía o un poder, ¿verdad?, sobre ese territorio. ¿Qué de ese territorio? Sobre sus riquezas mineras, riquezas auríferas en particular, hidrocarburos, ¿verdad?, riqueza agraria que se puede generar a partir de la explotación del suelo. Entonces, existe un territorio que abarca, les reitero, toda esa superficie que implica el suelo y el subsuelo. Y claro, la teoría decía, ¿existirá la posibilidad de que existan algunos estados sin territorio? Y claro, hasta donde nosotros conocemos, no podríamos entender que exista un Estado sin territorio. Sin embargo, la historia hasta el día de hoy entendemos que tenemos, por ejemplo, un Estado palestino, ¿verdad? Palestina se dice que tiene como existencia un reconocimiento a nivel internacional
en el estatus del concierto internacional, ¿verdad? Tenemos que Palestina es un estado reconocido, sin embargo no tendría territorio, ¿verdad? Es una excepcionalidad, pero en realidad se entiende que todos los estados tienen un territorio. En nuestro caso tenemos este territorio. Ahora, este territorio, que abarca, además del suelo, del subsuelo, abarca el espacio aéreo, ¿no? El espacio aéreo es importante tomarlo en cuenta porque el Estado boliviano también ejerce una soberanía, una autoridad respecto al espacio aéreo. El espacio aéreo también tiene límites, ¿verdad? No pueden, por ejemplo, sobrevolar aeronaves que no pertenezcan al territorio boliviano. Lo propio ocurriría si una aeronave boliviana quisiera traspasar frontera aérea, espacio aéreo, en otro territorio, como por ejemplo sería el argentino. Entonces ahí tenemos problemas internacionales si esto ocurriera. Entonces nosotros tenemos este espacio aéreo también, que es importante tomarlo en cuenta. Es más, vean ustedes que en la práctica muchas veces para navegar, para volar o sobrevolar espacios determinados, no solamente en el territorio nacional, sino incluso en el territorio extranjero, ¿verdad?, se requieren autorizaciones ya de carácter técnico. Pero desde el punto de vista de la soberanía, esta atribución que tiene el Estado boliviano tiene que ver también con el espacio aéreo, ¿no? Y que también está muchas veces presta, ¿verdad?, a acuerdos internacionales, a pactos internacionales que puede tener el Estado con la comunidad internacional, con otros países. Por ejemplo, cuando naves de otros países visitan al Estado boliviano, o naves comerciales, lo que ocurre también en nuestro caso, ¿verdad?, cuando aeronaves bolivianas se transportan al exterior. Entonces, de esa forma, más o menos se configura el segundo elemento de esto, del territorio, que tiene que ver con el suelo, con el subsuelo, hasta el centro de la tierra, con el espacio aéreo que les acabo de señalar. Pero también hay otro elemento dentro del territorio, que es el mar territorial. El mar territorial tiene importancia para aquellos países que son costeros, es decir, que tienen acceso al mar. Sin embargo, nosotros no lo tenemos, ¿verdad? No obstante de ello, se dice que el mar territorial alcanza hasta cierto límite, de unas 20 millas más o menos a partir de la costa, que puedan considerarse como mar territorial para los diferentes estados. Más allá de las 20 millas se considera un espacio abierto. No obstante de ello, nuestro país tiene ciertos buques, ciertas naves, ¿verdad?, que se trasladan y hacen algún trabajo comercial a nivel internacional de navegación, y tienen bandera boliviana en aguas internacionales, ¿no? Lo cierto, sin embargo, les reitero, que el territorio también abarca el mar territorial, ¿no? Hasta el mar territorial. Entonces, ese es otro elemento que hay que considerarlo. Entonces, resumiendo, tenemos suelo, subsuelo hasta el centro de la tierra, tenemos espacio aéreo y tenemos mar territorial con las características que les acabo de mencionar. Entonces, ahí tenemos, si ustedes quieren, uno de los elementos esenciales, que es el territorio. ¿Cuál es el otro elemento del Estado? ¿Verdad? Es la población. ¿Qué es la población? Es el conjunto de personas que viven en un determinado territorio. Pero para ello se habla de estantes y habitantes, es decir, ¿quiénes son los estantes, quiénes son los habitantes de un determinado territorio, ¿no? Normalmente se considera que son los nacionales, y también se considera que son los connacionales. Los estantes son los que están viviendo en un país de un determinado, ¿no?, que pueden ser, como les repito, de nacionalidad, por ejemplo, boliviana, pero también pueden ser extranjeros, ¿no? Eventualmente se encuentran en el territorio boliviano. Con los fines políticos, fundamentalmente, ya en tema de habitantes se habla, por ejemplo, de los nacionales o de los ciudadanos bolivianos por nacionalidad, personas de nacionalidad boliviana que han nacido en el territorio boliviano, ¿no? Entonces, a ellos se los considera como bolivianos por nacimiento, ¿verdad? Pero hay otros bolivianos que eventualmente pueden nacer en el extranjero. Hay otros bolivianos que pueden adquirir la nacionalidad debido a su estadía en el país. Los que nacen en el extranjero, por ejemplo, en un consulado
de padres y madres bolivianos. Ellos tienen, por ejemplo, existen ciertos acuerdos internacionales en los que, no obstante de salir, de nacer más bien en otro territorio, también tienen la nacionalidad boliviana. Por lo tanto, ahí también podemos estar en presencia de nacionales y vamos a considerar también en algún momento que habiten en nuestro país, ¿no? También pueden existir personas que están de tránsito, ¿no? Un día llegan a Bolivia y luego salen de Bolivia, ¿no? Entonces hay diferentes formas de adquirir también en esto de estantes, habitantes, el otro concepto que les decía del carácter de nacionales, ¿no? Hay otras personas que adquieren, por ejemplo, nacionalidad por permanencia en el país y luego radican en el país, tienen un trabajo en el país, tienen una familia en el país, ¿verdad? Y pueden adquirir a los 2 años, por ejemplo, la nacionalidad boliviana. Entonces es todo un tema que tiene que ver con los estantes, habitantes, y ahí vamos a hablar de los conceptos que les vengo diciendo de ciudadanía y de nacionalidad. Y la ciudadanía, por otro lado, tiene que todo un vínculo político respecto a un determinado estado, ¿no? La ciudadanía tiene un vínculo político en la medida que te permite 2 cosas. La primera, ejercer derechos, ¿no? Ejercer derechos, obligaciones como ciudadano. En términos políticos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a elegir a un presidente, a unos representantes nacionales, estamos haciendo ejercicio de un derecho político por nuestra calidad de ciudadanos. Pero también en la ciudadanía importa la posibilidad de que te elijan, es decir, tú puedas ser elegido como una autoridad, ¿verdad? Entonces tiene sus características. Pero además el derecho político de la ciudadanía importa muchas veces el derecho al acceso a un cargo público. La Constitución dice que el acceso a un cargo público tiene que ver con el concepto de idoneidad. ¿Qué es la idoneidad? Es un poco la capacidad, la aptitud que tienen las personas para ejercer un determinado cargo, ¿verdad? Con sus capacidades profesionales, técnicas, que el caso requiera, ¿no? Entonces, son derechos que emergen de la ciudadanía. Todo esto en relación a las personas que habitan en un país, que se encuentran en un país, que gozan de una nacionalidad, que tienen este concepto de ciudadanía, para un poco esquematizar, si ustedes quieren, ¿verdad?, este tema de la población, ¿no? Entonces, si queremos, nos quedamos que la población está conformado por estantes y habitantes. Estos estantes y habitantes derivan o también en algún momento ejercen ciertos derechos según a su origen, por ejemplo nacionalidad, derechos políticos de acuerdo al concepto de ciudadanía que les acabo de mencionar, ¿no? Luego tenemos el otro concepto que adelantábamos un poco antes, que era el gobierno, ¿no? El gobierno es el órgano encargado de ejercer un poder político. Si tenemos autoridades políticas que mandan, que ordenan, y tenemos ciudadanos muchas veces que se someten a las órdenes de las autoridades políticas. Entonces, ahí surge el concepto del poder. ¿Qué es el poder? El poder es nada más que una aptitud, una capacidad que tiene el Estado, ¿verdad?, para imponer ciertas decisiones de políticas públicas, económicas, ¿verdad?, de carácter social, de carácter educativo, etc. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el tiempo de la pandemia, ¿verdad? En la cuarentena, el Estado, el gobierno ha dispuesto, ¿verdad?, una especie de encierro de las personas. ¿Por qué? Se han dictado leyes, se han dictado decretos supremos, donde las personas no podían circular, excepto para ir, por ejemplo, a los mercados, ¿verdad?, para abastecerse mínimamente de los servicios y de los alimentos básicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se estaba ejerciendo? Se estaba ejerciendo el verdadero poder del Estado, se estaba ejerciendo el gobierno, ¿verdad? Y luego surgieron otras limitaciones, como por ejemplo ¿verdad?, el tema de uso de barbijos, distanciamiento social, lavado de manos, etcétera, varios elementos que han sido incorporados. ¿Pero por qué? El Estado los ha incorporado por ese poder que tiene, ¿verdad? Entonces, ese es el poder un poco del Estado, adelantándome, pero se lo ejerce fundamentalmente a través del gobierno. Ya les decía que el gobierno tiene que ver fundamentalmente con esa estructuración del poder. Este poder que tiene que estar ejercido por el gobierno, como les decía, ¿no?
Ahora, ¿cómo se estructura el gobierno? Ya les había adelantado y les pido que ahí subrayen otra vez, ¿verdad? El tema de, nosotros nos estructuramos como gobierno en cuatro poderes, ¿no? 4 poderes u órganos de poder, como los viene a llamar, ¿verdad?, la nueva Constitución. La anterior hablaba de poderes, hoy día hablamos de órganos de poder. ¿Cuáles son los órganos de poder? El órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano electoral, ¿no? Son órganos de poder. De esta manera es que el gobierno se va a hacer efectivo, va a plasmar en realidad su voluntad respecto a los gobernados. Tenemos gobernantes y tenemos gobernados, ¿verdad? Entonces, ese poder se va a formar, se va a estructurar así. Ahora, ¿cómo se estructura este gobierno? El gobierno se estructura fundamentalmente a partir de la soberanía que ejerce el pueblo, ¿no? Y ahí surge otra vez el concepto de soberanía. La soberanía es la capacidad que tiene el pueblo en su conjunto de gobernarse, pero no lo puede hacer porque existe un gran número de manera directa, no lo puede hacer de manera directa porque existe un gran número de ciudadanos, de pobladores, de habitantes en un determinado país. Entonces tiene que estructurarse a partir del Estado y luego va a estructurar el poder del Estado. ¿Cómo lo va a estructurar? A través fundamentalmente de la votación. Las elecciones vienen a constituir el elemento central o el momento principal para estructurar el gobierno como tal, ¿no? El gobierno de un Estado. Entonces se va a elecciones donde tenemos representantes nacionales que se van a postular. Tenemos un presidente, tenemos un vicepresidente, senadores, diputados, los cuales van a presentarse en determinadas agrupaciones que se llaman órganos políticos o partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, el día de hoy también reconocidos por nuestra Constitución. Entonces hay un acto eleccionario que va a dar lugar a la estructuración del poder, a la estructuración del gobierno. Ese acto eleccionario tiene ciertas características, ¿verdad? No todos van a votar. ¿Quiénes van a votar? Los mayores de 18 años, ¿verdad? Las personas que no tengan impedimentos, ¿verdad? Entonces van a votar y ellos son los que eligen y hay otros que son elegibles. Fundamentalmente en nuestro caso hablamos de presidente, vicepresidente y hablamos de senadores y de diputados. En el caso del presidente también tiene que cumplir ciertos requisitos que seguro luego vamos a tratar de verlo, ¿verdad? Tiene que cumplir ciertos requisitos de ciudadanía, edad, servicio militar, si no cualquiera puede ser presidente, ¿verdad? Tiene que gozar de un estatus a nivel ciudadano, ¿verdad? Tiene que ser primero boliviano de nacimiento, ¿verdad? No cualquiera puede ser presidente, tiene que cumplir, entendemos, 35 años, tiene que haber cumplido el servicio militar, tiene que estar inscrito en el registro electoral, ¿verdad? Entonces varias características que debe ser postulado por un partido político o por una agrupación ciudadana. Entonces a partir de ello se va a ir estructurando lo que es el órgano ejecutivo con el presidente, vicepresidente, ministros de Estado. Pero ese acto eleccionario, como les digo, es el que va a dar lugar a la estructuración del gobierno, ¿no? En el nivel ejecutivo. ¿Cómo se organiza el nivel ejecutivo? Fundamentalmente, como les decía, con el presidente, se organiza con el vicepresidente, se organiza con los ministerios de Estado, diferentes ministerios, viceministerios. Ahora, ese presidente tendrá ciertas competencias, el vicepresidente tendrá ciertas competencias. El presidente normalmente es el jefe de Estado, como se lo conoce, ¿verdad? Es la cabeza del gobierno, la cabeza del Estado, que tiene la competencia, la facultad de decidir sobre diferentes temáticas, ¿verdad? Representar al Estado, manejar las políticas públicas. ¿A partir de qué? Manejar temas, por ejemplo, de economía, educación, salud, seguridad, ¿verdad? Defensa del Estado. Entonces, es toda una estructuración que se va a realizar a partir de el gobierno central a la cabeza del Ejecutivo, fundamentalmente, ¿no? Y claro, tenemos los ministerios, los viceministerios que también van a hacer su tarea respectiva, por ejemplo, en materia educativa, ¿verdad? Ellos definen los calendarios educativos, ellos definen cuál es la malla curricular. Entonces, se viene a estructurar toda una política del Estado a partir del gobierno, ¿no? Entonces, y luego tenemos los diferentes ministerios. Así más o menos se va estructurando el Poder Ejecutivo y ustedes van a ver en la Constitución que tiene diferentes facultades, tiene diferentes atribuciones, ¿verdad? Y luego
tenemos el órgano legislativo.